Bueno, un honor estar aquí esta noche. Muchísimas gracias a todas las queridísimas personas que están aquí, que han sacado este rato para acompañarnos, y muy feliz de estar compartiendo con mucha alegría y honor con Yadira Calvo, que ha sido una de nuestras maestras fundadoras, ¿verdad? De las que venimos de la generación de los años 70, 80, ¿verdad? Cuando empezamos nuestros primeros pasitos en lo que apenas tímidamente hablábamos de feminismo, porque era muy poquito y muy tímidamente que hablábamos, ¿verdad? Posterior a esos años me tocó, por cosas de la vida, atender una de las oficinas que atendía por primera vez la violencia contra las mujeres. Entonces quiero hacer como una pequeña introducción de esa etapa, donde Yadira fue una de las que nos colaboraba siempre en esa oficina. En 1990, y estamos en el 2025, ya han pasado 35 años. Y nada más les tengo que decir que la clasificación de las violencias contra las mujeres aumenta cada año con los estudios de género y con la realidad. Entonces, una vez se pregunta, bueno, ¿estamos avanzando, estamos igual o estamos retrocediendo? ¿Verdad? Es como una pregunta de fondo que una se hace, porque sí, claro, después del 90, este país se llenó de legislación a favor de la no violencia, digámoslo, o de atender esa gran calamidad que es la violencia contra las mujeres. Pero a la par de la legislación, que fue muy grande, la que se aprobó de 1990 al año 2000, cada año y cada cierto tiempo empiezan a salir más nombres de nuevas violencias. Entonces eso también nos tiene que llamar a nosotras a la reflexión. Hoy estábamos muy ocupadas, bueno, todos estos días, ¿verdad? Porque además no terminamos de hacer activismo. Yo creo que yo ahí saldré de una marcha seguro para el funeral, pero no importa, porque es como un sello, ¿verdad? Es como algo que una tiene y que a mí no me permite pensionarme de estos temas, porque sería como pensionarme de la vida. Y no me puedo permitir eso, ¿verdad? Entonces, entre tanta carrera, y por ahí dicen que hay una universidad que está siendo amenazada, ¿verdad? Con una matanza. Entonces, la marcha que había para Heredia se suspende, los buses que venían de Heredia para mañana se cancelan. En Limón Centro había una manifestación pequeña, porque las provincias son pequeñas, y se cancela, no sabemos por qué. Esto lo cuento como pequeñas anécdotas que nos deben llamar a la reflexión. Porque cuando las mujeres hablamos de estos temas, creemos que tal vez son temas teóricos, o que el femicidio solo le llega a mujeres muy pobres y poco ilustradas, ¿verdad? Que no tienen conocimiento. Y bueno, los estudios nos dicen que esa no es la realidad, ¿verdad? Porque la violencia contra las mujeres atraviesa todos los espacios. Entonces yo quiero referirme así muy rápido a algunos ejemplos, porque no las quiero cansar, ¿verdad? De esos diferentes tipos de violencia. Hay una que le llamamos la simbólica. ¿Cuál es la violencia simbólica? La naturalización de prácticas que subordinan a las mujeres, haciendo parecer esas prácticas como normales. Es la negación de la palabra que reproduce la idea de que las mujeres no tienen legitimidad, y esto es muy importante, para opinar o para producir conocimiento. ¿Por qué? Porque eso no ha sido el área o el campo de las mujeres. La otra es la violencia estructural, la que se manifiesta en sistemas, en instituciones, en tradiciones que han excluido históricamente a las mujeres de espacios públicos y de decisión. Es un patrón social sostenido en el tiempo, que a veces tratamos como de jincarlo, ¿verdad? De jincarlo, ahí vamos, pero el esquema ahí está. La violencia de género, en suma, es silenciar a las mujeres, una forma que afecta particularmente su autonomía y su participación social. La violencia psicológica es cuando el silenciamiento ocurre en relaciones personales de manera coercitiva. Y tenemos una que es la que tal vez nos atañe más en esta noche, que es lo que ahora se llama la violencia epistémica. ¿Qué es la violencia epistémica? Es la exclusión sistemática de ciertos grupos de producción y de validación de conocimiento. O sea, el sistema ha dicho, hay ciertos grupos que todavía están peor que otros, y estos no pueden, no deben tener una producción del conocimiento. Es un tipo de violencia que actúa sobre formas de conocer, pensar y expresar de ciertos grupos sociales y les niega autoridad o la posibilidad de producir conocimiento.
Entonces, ¿qué implica en la práctica? Silenciamiento, deslegitimación e invisibilización. ¿Cuáles manifestaciones hay? Hay que silenciar las voces que son consideradas subordinadas, no tienen que hablar. Si hay aportes, hay que invisibilizar los aportes y el conocimiento. Si hay testimonios, hay que quitarle el valor a los testimonios. Hay una apropiación de saberes por grupos dominantes, y eso en este país sabemos, yo creo que como nunca en esta etapa de la democracia que estamos viviendo, lo que es eso, ¿verdad? Hay una única imposición y forma válida de conocimiento. O sea, va contra la democratización del conocimiento. Y eso es uno de los daños que más ha afectado a las mujeres a lo largo del desarrollo humano. Algunos autores dicen que, bueno, que son grupos subalternos que son silenciados en la capacidad de hablar y de producir, y que especialmente es una violencia testimonial y hermenéutica, y esto creo que es importante. Ejemplos cotidianos: no considerar confiables los testimonios de las mujeres por prejuicio, y eso no voy a poner ejemplos, pero esto sobra, ahora todas las conocemos de memoria. Ignorar los conocimientos de las comunidades indígenas, por ejemplo. Están hoy viajando, ya llegaron grupos de indígenas que vienen de las costas y de nuestras montañas a la marcha de mañana. ¿Cuántas veces han tenido la oportunidad? Muchas vienen a conocer San José por primera vez. Entonces, ¿cómo podemos nosotras, las mujeres, incluir el conocimiento de estas otras compañeras? Sin imponerle mi modelo de mujer blanca citadina, ¿verdad? Porque eso es muy fácil. Entonces es como un pecadillo que tenemos por ahí. ¿Cómo darle la palabra a esas mujeres que han estado marginadas por violencia estructural, por violencia de todos los tipos? Esta violencia epistémica es una forma que se ejerce contra ciertos grupos, y eso lo vemos siempre. Incluye la invisibilización de esos saberes. Y también está el otro grupo que es muy importante, mujeres afrodescendientes, ¿verdad? Que son, digamos, de otras características similares, pero igualmente marginadas históricamente del conocimiento y del saber. He querido escoger así, de manera muy rápida, no vamos a hacer un análisis literario, pero las vamos a nombrar. Para mí, 3 mujeres, mujerones, como me gusta decir, ¿verdad?, que rompieron esos esquemas. Nuestra clásica y queridísima Yolanda Oyamuno, que nació en 1916 y murió en 1956. Fue una escritora costarricense cuya obra innovadora enfrentó el silenciamiento y los prejuicios patriarcales. ¿Cómo podemos nosotras decir que esto es cierto? Bueno, fue un silenciamiento del canon, no se incluye en el canon. ¿Cuándo empezamos a oír y a ponerse entre los recitales y las historias y los grupos literarios de Yolanda Oyamuno? Fue recientemente. Es decir, por años, a mí, yo estudié en el Centro San José, primaria, secundaria, empecé en la universidad y nunca me hablaban de Yolanda Oyamuno. Yo nunca conocí la obra de Yolanda Oyamuno. Ya de adulta empecé a oír y me interesó leer de Yolanda Oyamuno. Eso es violencia epistémica. Y la otra parte es que además se meten, porque es la palabra que quiero usar, se meten sobre su vida personal. ¿Cuántos cuestionamientos hemos oído de Yolanda Oyamuno? Y muchísimos de esos cuestionamientos es sobre su vida personal. A los hombres escritores, digámoslo con nombre y apellido así, hombres escritores no les pasa. Pero Yolanda supo usar la escritura como una resistencia permanente. Y actualmente, lo repito, estamos todavía recuperando ese legado. Otra de estas mujeres que no se puede faltar hoy es Carmen Naranjo, de 1928 al 2012. Denunció la opresión cotidiana y las estructuras patriarcales a través de una escritura crítica y experimental. ¿Por qué afirmamos eso? Porque tuvo una ruptura del canon dominado por los hombres. Denunció el silenciamiento de las mujeres. Hizo una crítica a la modernidad patriarcal. Y además trabajó para que se abrieran espacios públicos para las mujeres. Entonces fue una mujerona. Su obra fue una resistencia epistémica al sistema que la quería callar. Eulalia Bernard. Eulalia es una poetisa
y activista, fue una poetisa y activista, nació en 1935 y murió en el 2021, afro-costarricense, y trabajó de forma ardua y pionera para recuperar la voz negra en la literatura y la cultura. Fue pionera en denunciar toda la racialización que todavía tenemos hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque los costarricenses y las costarricenses decimos que no somos un país racista, ¿verdad? Pero bueno, las personas negras y negros dicen que sí. El silenciamiento y la marginalización de la comunidad afrodescendiente. Ella recuperó la identidad afrodescendiente a través de la poesía. Denunció el racismo estructural y epistémico en Costa Rica. Defendió el inglés criollo limonense como una forma legítima de conocimiento. Este es un ejemplo bellísimo, ¿verdad? Porque todavía en el Caribe, Limón, Caribe Sur, es la lengua que se habla, el inglés criollo. Y tuvo una representación digna y política de la experiencia afro. Su obra abrió camino para nuevas generaciones de escritoras afro costarricenses. Entonces, la violencia epistémica ha marcado la obra de la literatura en el país, eso no lo podemos negar. ¿Qué es lo que, por lo menos hace unos años, ¿verdad? Yo siento que está proliferando? Es la voz y las voces de muchísimas mujeres que escriben en todos los pueblos, en los barrios, en las provincias, van a las bibliotecas, hacen recitales. Hay que ir y pagar a veces fotocopias, hacer folletitos con lo que se escribe o pagar la autopublicación. Muchos critican eso, yo no, porque eso es democratizar el conocimiento y la literatura. ¿Que tenemos que mejorar y aprender? Sí, claro que sí, pero ¿quién me ha dicho que todo lo que escriben los hombres es patrimonio nacional o patrimonio de la humanidad? ¿Quién nos ha dicho eso? No, esto es parte de ese juego, ¿verdad? Que está ahí, Entonces, por aquí voy cerrando en el sentido de decir que sí, las mujeres hemos tenido que enfrentar muchas limitaciones, pero ¿qué es lo que nos distingue? Esa fuerza y ese poder que tenemos. Y esa decisión de nunca dejarnos vencer, por más obstáculos que tenga la sociedad, que tengamos a nivel personal. Usted ve, las mujeres siempre tratan y tratamos de salir adelante. Aunque el patriarcado siga marcándonos la cancha, nosotros sabemos por dónde salir y jugar. A propósito de lo que decía Yolanda, cuando yo estudié, hace muchos años, estudié filología, recibí un curso de literatura costarricense. Ni una mujer aparecía en el curso, ni un solo nombre. Recibí 3 cursos de literatura española, ni una mujer en los 3 cursos de literatura española. Es claro que cuando terminas el colegio pensás que lo que estudian las mujeres no es importante. Y de hecho a mí me pasó, cuando yo terminé la secundaria, hicimos un grupo de gente que queríamos escribir en Guadalupe. Era una pequeña tertulia, nos reuníamos los sábados y tomábamos cubas libres, que era la bebida de la época, y leíamos. ¿Pero qué leíamos? Solo leíamos hombre. A nadie se le ocurrió, ni a mí, llevar a una autora. ¿Por qué? Porque la forma en que te educan te induce a eso. ¿Y qué hacemos las mujeres que reaccionamos contra ese tipo de cosas? Un esfuerzo sobrehumano para pensar diferente, para denunciar lo que es denunciable, etc. Yo me centré un poquito en las letras, en la literatura, y preparé unas hojitas de las que luego vamos a discutir o a no discutir, o a pelearnos aquí. De hecho, a partir del siglo XVIII, las mujeres, aunque sujetas a las censuras de siempre respecto del habla y de la escritura, todavía hasta hace muy poco nos dio usted no diga palabrotas. Tu hermano soltaba unos palabrotas, pero vos no podías decir esas palabrotas. Hay una censura sobre la lengua. Empezaron a publicar más asiduamente que en otros siglos.
Era, recordemos, cuando nuestras abuelas apreciaban los niños por el voto y cuando se les empezó a permitir con muchas restricciones el acceso a las universidades. El acceso a las universidades, a mi modo de ver, fue más importante que el voto para la liberación de las mujeres. ¿Por qué? Porque en el momento que puedes entrar a la universidad, educarte, puedes estar al mismo nivel de discusión que los hombres que te callaban. Y eso fue muy importante. En esos momentos era también cuando más se les insistía en un mundo con un para adentro y con un para afuera. El para afuera no les estaba destinado. Publicar es obviamente un para afuera, tanto como hablar en público. Las primeras mujeres que hablaban en público, en sufragistas, les tiraban tomates y cebollas podridas, etc., porque les chocaba mucho que una mujer hablara en público. No se esperaba que escribieran, pero si escribían, en general, solo contaban con modelos masculinos, porque nos habían enseñado solo los escritores masculinos. Y con la gran voz del patriarcado que les decía cómo escribir, porque las mujeres acudían como validadores de su obra a poetas y escritores consagrados, y estos señores les decían, no, usted no es este género, por ejemplo, el género dramático estaba prohibido para las mujeres, el ensayo también. No había una prohibición expresa, era una prohibición tácita. Entonces ellos les decían cómo escribir, qué debían hacer. Y ese deber ser en realidad era casi un no sé. Lo dice la puertorriqueña Julia de Burgos en uno de sus poemas, dice: yo quise ser como los hombres quisieron que yo fuera, un intento de vida, un juego al escondite con mi ser. Pero yo estaba hecha de presentes. Cuando ya los heraldos me anunciaban el régimen hostil de los troncos viejos, se me torció el deseo de seguir a los hombres. Y el homenaje se quedó esperándome. ¿Qué significa esto? En el momento que escribí diferente, ya no hay premio, ya no hay felicitaciones, ya qué bien lo hiciste, eso se acabó. Este juego al escondite era toda una programación cultural. Por ejemplo, en palabras del argentino Federico Tobal, la mujer había sido, es que eran cosas muy melosas, o sea, era como un dulcito para encaramelarte y decirte lo que tenías que hacer. Decía que la mujer había sido creada para aromatizar y dulcificar la rudeza de los destinos viriles, salvarlos del vicio y con su amor llevarlos hasta el trono de Dios. Pero Federico Tobal era solo uno entre muchos, porque en el fondo este es el mismo discurso de Rousseau: las mujeres al servicio de los hombres. Es un Rousseau actualizado en realidad. Y como las órdenes eran esas, pues la educación de las mujeres buscaba ajustarse a ese modelo. Al rato algunos se daban cuenta de que el modelo no estaba. Y esas empezaron a escribir. Recordemos, por ejemplo, que en España está todo el periodo de las escritoras isabelinas, que eran totalmente ajustadas al modelo que les pedían. Era el ama de casa perfecta, el ángel del hogar que llamaban en esa época. Hubo muchas más a las que se les torció el deseo. Una de ellas, la argentina Victoria Ocampo. Para mí, Victoria es un faro en el pensamiento latinoamericano de la época. Es como para escribir en piedra una frase suya en una carta a Virginia Woolf. Dice la carta: si a imagen de Aladino poseyese una lámpara maravillosa y por su mediación me fuera dado el escribir en el estilo de un Shakespeare, de un Dante, de un Goethe, de un Cervantes, de un Dostoyevsky, realmente no aprovecharía la ganga. Esta frase me fascina, porque es que esos son los grandes ejemplos. ¿Y qué hace a alguien grande en literatura? Que lo lean y que se estime que es grande. Por eso es que ella no quiere aprovechar la ganga, no la queremos nosotras.
Dice ella, pues entiendo que una mujer no puede aliviarse de sus sentimientos y pensamientos en un estilo masculino, del mismo modo que no puede hablar con voz de hombre. Así pues, Victoria declara que su única ambición es llegar a escribir un día más o menos bien, más o menos mal, pero como una mujer. El problema es que hay tantos escribires como mujeres escritoras existen. Y el único punto en que convergen todas, tal como lo ve el Showalter, es en el ser construcciones de voces subalternas con una experiencia de expresión sexista, la cual se relaciona con la manera de ver, de oír, de hablar y de situarse en el mundo. Esa es la cosa en común que tenemos todas las mujeres. Sean negras, sean blancas, sean como sea. Esta manera de ver, hablar, situarse y sentir también intentaba ser conducida por los hombres, que les querían indicar los modos de escribir que a ellas les convenían. Lo que a ellas les convenía era hacer algo parecido como a las labores de aguja. Nada de opiniones propias, nada de exhibir su alma. O sea, ¿cómo llamaban eso? ¿Es muy casta? La pureza, la castidad, todo eso, también se revelaba en esa rendición a no usar de la palabra, porque la palabra también te conducía a algo malo. Yo recuerdo siempre unos versos de una obra de Calderón de la Barca que dice: sepa una mujer hilar, rezar y echar un remiendo, que no ha menester saber gramática ni hacer versos. Ese era el programa. Es un programa del siglo XVII, o sea, del mismísimo Renacimiento, que se entiende que era la salida de la Edad Media, el nuevo pensar y todo eso. El nuevo pensar respecto a las mujeres nunca fue nuevo, ni sigue siendo nuevo todavía en muchos de los que creen que piensan. En realidad, lo que querían era que no estudiaran. Pero ya que lo hacían, había algunas estrategias. Una era ignorar sus escritos. Otra era desprestigiarlos, descalificarlos. Y una muy perversa era calificarlos de viriles. Viril era el gran elogio. Escribe como un hombre. Y escribir como tiene un cerebro de hombre, decían de Lidia Pardo Bazán y de Concepción Arenas, tiene un cerebro de hombre. Y ese era un gran elogio, pero es un gran elogio como una daga envenenada, porque ser como un hombre no es el ser de una mujer. Y porque este elogio quería hacer sentir que solo las que escribíamos se parecían a los hombres eran buenas y las demás eran malas. Por lo tanto, en realidad esto era un elogio para los hombres mismos, no para las mujeres. Y la otra era decir que eran imitadoras. Las mujeres eran imitadoras, no tenían originalidad. Por ejemplo, el filósofo alemán Georg Simmel, que tal vez a nadie ahora le suena, pero en ese tiempo era tan famoso que Ortega y Gasset lo siguió al pie de la letra. O sea, el gran filósofo español sigue al pie de la letra a este filósofo que hoy no es muy nombrado, Georg Simmel. Y él dice que hay una discrepancia entre el ser natural de la mujer y el estilo del lirismo, de lo que a su juicio resultaba en algunas una chocante impudicia y en otras una gran desviación interna de la índole femenina. Esta chocante impudicia es lo mismo que me refería hace un rato. Es impúdico que una mujer manifieste en público sus sentimientos, como es impúdico que exhiba sus piernas. Y Ortega y Gasset, detrásito de él, encontraba un conflicto entre el ser femenino privado y la naturaleza pública de lo que se escribe para ser impreso. Obviamente, estos hombres nos definían. Por ejemplo, Ortega y Gasset decía que la mujer tenía un alma centrípeta y el hombre un alma centrífuga. Y en este momento ni sabemos qué es el alma. O sea, tenemos un alma, creemos que tenemos un alma. ¿Quién la define?
¿En qué términos? No, pero ellos sí sabían definir la mujer. En palabras de Roberto Urena Mecén, para referirme a un costarricense, esto lo atribuía a las condiciones de producción intelectual, por lo menos eso. Desde entrar en las condiciones de su producción intelectual, las mujeres poetas se habían tenido que contentar con adaptar sus originales capacidades a la expresión de sentimientos e ideas que no son genuinamente suyos. Pero entonces aquí estamos ante un problema. Resulta que Safo escribió mucho antes que estas personas. Safo escribió como en el siglo VI o VII antes de Cristo. Y mucho antes de Safo, o sea que había historia literaria femenina. Mucho antes de Safo, como en el 4000 antes de Cristo, existió una mujer que era una sacerdotisa de la luna que se llamaba Enedahuana. Y Enedahuana es el primer autor, para tenerme la gramática castellana que me quiere escribir, el primer autor conocido en el mundo occidental. Y se dice, se han hecho estudios muy interesantes, que los versículos de la Biblia están hechos en imitación del estilo de escrito de Enedahuana. Fue antes que Homero. Porque Homero nos dicen que es el mero, ¿verdad? El indicador. Bueno, entonces, ¿por qué nos dicen que no es genuinamente nuestro? O sea, eso es una tontería. Según la convención cultural, lo genuinamente femenino es lo que los hombres estiman que es genuinamente femenino. El poder de definir qué somos las mujeres, qué nos corresponde hacer y dónde nos conviene estar, ha sido establecido todo por ellos. Según la realidad de las cosas, la literatura se nutre de la experiencia de vida. Y esa experiencia no es la misma para las mujeres que para los hombres. Lo veníamos hablando ahora hace un rato, Adriana y yo, no es la misma experiencia, vivimos muy diferente. Y aquí es donde volvemos al principio. Si nos fuera dado escribir como los hombres, en el hipotético caso de que exista un escribir como hombre, porque yo he leído tantos escritos como hombres, hay, igual que con las mujeres, es mejor no aprovechar la vaca. Ya sabemos que escribir como mujeres tiene muchos enemigos, porque para esta cultura, en realidad lo que está mal no es escribir como mujer, es no ser varón, es ser mujer, eso es lo que está mal. Y como hoy sabemos todo eso, a nosotras, o al menos a muchas de nosotras, como Julia de Burgos, nos negamos a seguir jugando al escondite con nuestros hijos. Posiblemente no estamos hechas solo de presentes, como decía Julia, también estamos hechas de futuros. Por eso creemos, como Rosario Castellanos, y que este es un poema hermosísimo de Rosario Castellanos, que se llama Meditación en el umbral. Y Volume 5, creo que vale la pena, búsquenos en internet. Pero les voy a leer cómo termina, porque me parece que es la forma en que quiero terminar mi exposición. Dice Rosario Castellanos: debe haber otro modo que no se llame Safo, ni Mesalina, ni María Egipciaca, ni Magdalena, ni Clemencia Isaura. Otro modo de ser humano y libre. Otro modo de ser. A eso es a lo que te. Gracias.